yo no sé quién de todos los discípulos fue el que le hace la pregunta al Señor, pero yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar, ¿quién fue el atrevido que se atrevió, valga la redundancia, a preguntarle al Señor que le enseñara a orar? Pero vemos que uno de sus discípulos le pide a Jesús, enséñanos a orar. Y vaya conmigo rapidito ahí donde está, o si no en el bosquejo, usted va a encontrar ahí que dice al Evangelio de Lucas 11:1, dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, este es el valiente, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Note que Jesús estaba orando en cierto lugar y uno de sus discípulos, cuando Jesús termina de orar, dice que uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. En aquel tiempo las escuelas no eran como las escuelas de ahora. Ahora cuando usted piensa en escuela, piensa en un lugar donde hay muchos salones para clase. En aquel tiempo no existían salones de clases. Lo que existía era un maestro que andaba con varios discípulos. La palabra discípulos quiere decir alumno, con varios alumnos. Entonces, para que usted fuera aceptado, usted tenía que ir con el maestro. Los papás del joven tenía que ir con el maestro y decirle, me gustaría que aceptara a mi hijo para que fuera para que sea uno de sus discípulos o su alumno. Y ya el maestro observaba y lo miraba, este no me va a fallar, creo que este está bien, entonces era aceptado. Y ya entonces empezaba a ser maestreado por él. Entonces por eso es que de repente mirábamos un grupo allá, otro por allá, ahí estaban las escuelas, eran escuelas movibles, donde el maestro iba, ahí iban todos los alumnos. Por eso cuando vemos a Jesús, de repente vemos a Jesús en la ladera de una montaña. Ahí estaba la escuela, estaba enseñando. De repente vemos a Jesús enseñando en un camino. Dice, ya aquí el sembrador salió a sembrar y tira la semilla. De repente vemos a Jesús moviéndose en una barca enseñándoles. De repente lo vemos en la arena, de repente lo vemos en diferentes partes. Donde el maestro iba, ahí iban los alumnos. Entonces en esta ocasión Juan también tenía discípulos. Juan tenía discípulos, entonces dice que uno de aquí le dice a Jesús, Jesús, ¿no te has dado cuenta que Juan, él sí le está enseñando a orar a sus discípulos? Dijo Jesús, creo que a ustedes no les he enseñado a orar. Bueno, les voy a enseñar a orar entonces. Pero dice que ya con ese contexto, dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. A mí cuando yo estoy estudiando las escrituras me gusta imaginar. Yo imagino a Jesús orando ahí con Dios Padre y por allá los discípulos viendo qué es lo que estará diciendo, por qué lo estará diciendo. Miren cómo está orando y después le pregunta, mejor que nos enseñe a nosotros porque Juan le está enseñando a sus discípulos. Yo me imagino ahí viéndolo ahí observando a Jesús. ¿Será que tiene los ojos cerrados? ¿Será que está hablando, orando muy duro, muy despacio y no sabía qué hacer? ¿Alguna vez usted ha visto personas que oran bien recio? ¿Sí? Y hay otras que oran bien despacio y otras que oran como yo. Entonces aquí no sabemos delante de Dios. Yo recuerdo a mi abuelito, yo me crecí en una iglesia bien pentecostal, donde ahí tenía uno que moverse o lo movían los sugieres. Entonces y mi abuelito era de la iglesia presbiteriana. Entonces la iglesia presbiteriana es raro que movieran algo, que se pusieran de pie para un canto. Entonces con nosotros íbamos a visitar, él decía que la iglesia nosotros era puro relinchadero. ¿Saben qué es relinchadero? El relinchadero es cuando los caballos andan relinchando, andan gritando. Entonces mi abuelito nos hacía burla a nosotros, pero yo estaba pequeño, no tenía mucha idea. Pero usted ha escuchado, tal vez se va a escuchar mucha gente que grita duro. Mi abuelito decía, no tienen que gritarle a Dios, no está sordo. Y otros, no, usted tienen que orar duro para que el diablo escuche y tenga miedo. Entonces, ¿cómo oramos? Entonces, y eso los discípulos también estaban así. ¿Cómo tenemos que orar? Porque Juan, miren cómo ora Juan. Ahora, miren cómo ora Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser una buena oración? Entonces, todo el mes de octubre vamos a estar aprendiendo sobre cómo orar, cómo una oración es efectiva. Pero ahora, antes de que continuemos, vamos a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración? Entonces, antes de que aprendamos a orar, porque vamos a aprender a orar, entonces antes de que aprendamos a orar, vamos a ver qué es la oración. ¿Están listos? Entonces, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación
del alma del ser humano con Dios su Creador. Esa es la oración. Es una comunicación. Y en este caso, con nosotros, es la comunicación de nuestra alma con nuestro Creador. Es decir, cuando yo oro, mi alma se comunica, mi espíritu se comunica con aquel que me creó. Y si yo no estoy orando, es que no me estoy comunicando con aquel que me creó. Vea lo que dice ahí el salmista David, dice, mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. Note que él se da cuenta de que el alma, como no se estaba comunicando con el Señor, dice, mi alma tiene sed del Dios de la vida. Y esa sed se va a saciar cuando uno se comunica con Dios. Luego el salmista David, en el mismo capítulo, dice, el versículo 8 dice, esta es la oración al Dios de ¿quién? El Dios de mi vida. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Entonces David se da cuenta de esta gran verdad, de que la oración es el medio donde nuestra alma se va a comunicar con Dios. Por eso él decía, mi alma tiene sed del Señor, tiene sed de Él. Y esa sed debe ser saciada cuando nosotros nos comunicamos con Él. Entonces, si alguien le pregunta aquí en adelante, ¿qué es orar? Es simplemente comunicarnos con Dios. Es comunicarnos con Dios nuestro Creador. Eso es orar. Si yo quiero comunicarme con Dios, lo hago a través de la oración. De hecho, es el único medio para hablar con Dios. La oración es el único medio para hablar con Dios. Hoy déjenme decepcionarlos ahora. Yo sé que en Facebook y en TikTok o en cualquier página social aparece una foto y dice Dios, y aparece la foto de no sé qué actor, un actor de una película, lo ponen ahí haciendo la cara de Dios. No sabemos, la cara de Dios fue hace 2000 años, no habían grabado, no habían escritos de aquel tiempo. Entonces un actor tienen ahí en la foto y ya la gente empieza a seguir, y el que está manejando la página de Dios, supuestamente la página de Dios o Jesús ahí en el Facebook, escribe algo y todos dicen amén, sí Señor, yo lo creo, y toda la gente comentando y amén, yo lo recibo. Déjenme decepcionarlos de que Dios no tiene red social, Dios tampoco tiene Twitter. Usted puede seguir las páginas porque dan buenos mensajes positivos y mensajes que nos dan aliento. No hay ningún problema. Pero Dios no tiene red social. No, tampoco Dios lamentablemente no tiene un teléfono para llamarle. Y dice, Señor, te estoy llamando, no me has contestado. ¿Dónde andabas? No me respondes. Entonces, el único medio para hablar con Dios es a través de la oración. No hay otro medio. Es a través de la oración. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice en Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo es de que ustedes tienen el medio para comunicarse con Dios por medio de la oración. ¿Por qué se están preocupando? ¿Por qué se están afanando? ¿Por qué están haciendo esto? Dice, no, mejor dice, en vez de eso, comuníquenselo a Dios. En vez de que se preocupe, en vez de esto y el otro, comuníquenselo a Dios. Dice, más bien, en toda ocasión. ¿Cuándo? En toda ocasión. ¿Me están siguiendo ahí? Dice, más bien, en toda ocasión, quiere decir, en todo momento, en todo lugar, a toda hora, con oración y ruego. Y se preséntense delante del Señor. Preséntense y empiecen a orar al Señor. Entonces la oración es el único medio para hablar con Dios. Si usted quiere hablar con Dios, a través de la oración. En la oración nosotros nos comunicamos con Él, le decimos, Señor, aquí estoy, empezamos a expresar. Y la semana que viene vamos a aprender cómo orar, pero ahora estamos viendo entonces qué es la oración. Entonces es el único medio para hablar con Dios. Que no le digan, que no le cuenten, la comadre no hace la interpretación de Dios. Y yo les aconsejo, yo sé que por ahí ustedes han escuchado muchos que se llaman profetas y en las redes sociales se andan profetizando ahí de parte del Señor. Algunos no estoy en contra ni hablo más de ellos, no sé qué tan cierto sea, pero yo les aconsejo lo que dice la Escritura.
antes de preguntarle a un profeta, vaya con el Señor. Dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones ustedes delante del Señor y empiezan a comunicarse con Dios. Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces es el único medio para hablar con Dios. La oración es la comunicación del alma del ser humano con Dios, su Creador, y se convierte en el único medio para poder hablar con Dios. La segunda verdad, entonces, ¿qué es la oración? Ya aprendimos entonces qué es la oración. Es la comunicación con Dios. Número 2, ¿qué es la oración? La oración es la sustancia que sostiene la vida cristiana. La oración es la sustancia que sostiene la vida cristiana. ¿Alguna vez usted ha manejado un carro y se ha quedado sin gasolina? ¿Qué necesita cuando su carro se queda sin gasolina? Necesita más gasolina. ¿Alguna vez, bueno, yo creo que, no espero que llegue ahí ese momento, pero les iba a decir, alguna vez a usted se le ha parado el corazón? Ahí quedó. La oración es como el corazón en la vida del creyente. Es la que es el motor, es el que bombea la sangre, es la sustancia que sostiene la vida cristiana. Note, es la sustancia que va a sostener la vida cristiana. Es decir, que si yo no tengo mucha oración, no voy a estar bien sostenido. Voy a estar debilitado espiritualmente, porque no hay otra forma de sustentar la vida cristiana que a través de la oración. Entonces la oración es la sustancia que va a sostener mi vida cristiana. Por eso Jesucristo dice en Mateo 26:41, dice, velen y oren para que no entren en tentación, para que no entren en debilidad, para que no entren en duda, para que no entren en desesperanza, para que no entren en esto y el otro y el otro. Porque es que nosotros entramos a ese punto de debilidad, ese punto de querer abandonar la fe, de querer abandonar la iglesia, de querer empezar a desconfiar, de empezar a dudar. ¿Por cuál es el punto? Porque no oramos. Por eso dice, velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en ese estado de debilidad. Usualmente los carros cuando no tienen gasolina empiezan a temblar y de repente para. Entonces ahí nos damos cuenta que le falta algo. De repente los cuerpos de nosotros espirituales, cuando no tenemos o mucha oración, empezamos ya a estar debilitados. Cualquier cosita nos ofende porque no andamos bien fuertes espiritualmente. Cualquier cosa nos hace sentir mal. Cuando viene una pequeña prueba, ya estamos dudando. No, es que el Señor y el otro. O tal vez usted ha visto personas así, cuando ve una persona bien quejumbrosa o ahí de mala gana, quejándose en esto, o con Dios y muchas cosas, es porque no tiene mucho espiritual, no está llena espiritualmente. Entonces, es la sustancia que sostiene la vida espiritual. Alguien que está lleno espiritualmente va a andar, se va a notar. Sí, estoy en preocupaciones, pero yo estoy confiando en Dios. Sí, yo estoy pasando por esto, pero mi vida está confiada en Dios. Sí, tal vez yo estoy en esta otra circunstancia, pero yo tengo mi esperanza puesta en Dios. Ahí estoy confiando en Dios. Y andamos ahí preocupados, pero no vencidos. Andamos con esto y con el otro, pero andamos con fe, creyendo en el Señor. Y no andamos así. Cuando alguien anda también espiritualmente bien alimentado, porque se está alimentando con la oración, ve que escucha que alguien está ahí preocupado, luego va y le da una palabra de ánimo. Vemos que alguien luego le da un consejo de la palabra del Señor y vamos a orar por ti. Se ve la diferencia. Pero si los dos andan bien, no llenos espiritualmente, no alimentados espiritualmente, los dos se van ahí a desalentar uno al otro. Entonces vemos la diferencia cuando alguien anda en oración, entonces anda bien sostenido con la oración. Por eso es que muchas veces vemos nosotros de que las personas andan iba a decir de mal humor o de otra forma y no andan alimentados espiritualmente, pero va a ver la diferencia ahí porque están sustentados con la oración. La oración también es el oxígeno que sostiene la vida espiritual. Y este es el centro de la predicación de ahora. La oración es el oxígeno
que va a sostener nuestra vida espiritual. Cuánto oxígeno nosotros le ponemos a nuestra vida espiritual, así va a ser nuestra vida espiritual. Si yo no oro mucho, si yo no estoy orando, yo no voy a tener oxígeno. Voy a andar casi necesitando que alguien me ponga algo para respirar. Voy a necesitar una máquina para respirar. Por eso que hay gente que necesita tanto de alguien más, porque necesita ayuda, porque solo no puede. Pero nosotros deberíamos de poder, espiritualmente hablando, porque si nosotros le damos el oxígeno que nuestra vida espiritual necesita, ese aire, así nosotros vamos a estar, porque esa oración va a ser lo que va a sustentar. No hay otra forma que sustente la vida espiritual que la oración. De hecho, es el alimento para la vida espiritual. Es el alimento para la vida espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 17, 19, dice, oren sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Oren en todo momento, en todo tiempo, estén orando. Es como cuando usted deja de respirar, y en otras palabras lo que el apóstol está diciendo cuando oren sin cesar es, así como están respirando. Les iba a hacer una prueba a ver cuánto aguantan respirar, pero no quiero que nadie se me vaya aquí de este mundo, entonces no vamos a hacer esa prueba de respirar. Pero es así, si usted ya dejó un tiempo de respirar, usted va a desfallecer. Igual la oración, usted le tiene que ir dándole ese oxígeno, si no se va a ir debilitando y de repente su vida espiritual va a dejar de funcionar. Dice, oren sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Note que esa es la voluntad de Dios, que yo me mantenga en comunicación con Él, que yo me mantenga alimentando la vida espiritual, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y después dice, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que si yo no estoy orando continuamente, mi espíritu se va a apagar. Se va a apagar, dice el apóstol Pablo. No apaguen, mi vida espiritual se va a apagar. Si yo no la alimento espiritualmente, no se va se va a apagar. De repente se va a debilitar. Y por eso es que muchos no están alimentándose de la vida espiritual. Hay más, los tres primordiales alimentos para alimentar la vida espiritual es primero la oración. Segundo es la palabra del Señor. Si yo oro, yo me voy a estar alimentando. Si yo escucho palabra del Señor, yo me estoy alimentando. La tercera es, si yo escucho himnos de alabanzas, yo me voy a estar alimentando. De hecho, esta semana alguien me compartía, me decía, pastor, toda esta semana yo pasé escuchando alabanzas en mi casa. Y viera la diferencia, ando con más gozo, ando más animada. Entonces yo dije, así debería de ser, escuchar alabanzas, porque esas tres cosas nos dan aliento. Pero si usted en lugar de escuchar alabanzas en su casa, escucha las canciones que más lo ponen triste, de ahí va a parecer como las puros lobos aullando ahí, como los que si pone canciones bien tristes ahí, más se va a poner triste. Pero si usted escucha alabanza, y muchas alabanzas tienen mensajes bíblicos, usted se va a estar animando, ¿sí? Yo todo lo voy a poder en Cristo, Él me va a fortalecer, y empieza a escuchar. Usted vive escuchando alabanza, ¿sabe qué? Se está alimentando espiritualmente. Amén. Pero si pone la ranchera o los Tigres del Norte o los Temerarios ahí, más preocupado va a salir. En lugar de ánimo, yo lo voy a ver llorando, va a estar junto con el de la música, como dicen, a moco tendido ahí. No, ponga alabanzas que le levanten el ánimo, se está alimentando el espíritu. También si usted en lugar de poner predicaciones pone ¿cómo se llama este payaso muy famoso que anda ahí en las redes sociales? Si pone ese payaso que le haga reír o que le haga chistes, no le va a ayudar. Pero si usted en vez de poner ese payaso o la otra mujer, ¿cómo se llama? La India Yuridia. Si usted pone a la India Yuridia ahí que le haga reír con los chistes, no le va a alimentar espiritualmente, le va a alimentar a su carne, pero no espiritualmente. Pero si pone usted unas predicaciones del pastor de la iglesia, voy a escuchar al pastor de la iglesia ahora y va a estar alimentando. Entonces la oración, la palabra del Señor y la alabanza. Y si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo de esto, ¿qué vamos a tener adentro? Y la pregunta sería, ¿de qué estoy alimentando mi vida espiritual? ¿Qué le estoy poniendo a mi vida espiritual? ¿Le estamos poniendo palabra del Señor? ¿Le estamos poniendo alabanzas?
¿O le estamos poniendo las cumbias? ¿O qué le estamos? No sé lo que le estamos poniendo. Por eso es que nosotros escuchamos a muchas personas que lo que han alimentado su vida espiritual no es la palabra del Señor, sino que es otra cosa. Y andan más fuerte a su vida no espiritual que la espiritual. Y por eso escuchamos cuando alguien dice, ahora me vas a conocer. Y también otra frase que escuchamos ahí, ahorita vas a ver el diablo que está dentro de mí. Entonces, yo les digo, no, en lugar de ahorita me vas a conocer, ahorita te voy a mostrar el amor de Dios. Ahí yo digo, esta persona se alimenta espiritualmente. Pero si digo, ahorita me vas a conocer, digo, no, nada que ver con las cosas del Señor. Ahorita va a salir el pantalón cuto o el chanclas. Ahorita vas a conocer en verdad quién soy. No, esa es señal de que no nos estamos alimentando espiritualmente. Pero cuando usted se alimenta espiritualmente, cuando el chamuco quiere salir, o cuando ahí el espíritu malo quiere salir, luego viene la palabra del Señor. No lo hagas. Mejor dile una palabra del Señor, dale un consejo, ¿sí? Cuando quiere salir eso ahí, entonces estamos alimentando nuestra vida espiritual. Y debemos nosotros alimentar nuestra vida espiritual. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, va a morir. Dice, no apaguen el espíritu, dice el apóstol Pablo, no lo apaguen. Si yo no hago esto, se va a apagar. Yo me pregunto ahora, ¿cómo estará nuestra vida espiritual? ¿Está bien gordito, bien alimentado? ¿O está bien flaquito, puro huesito? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿La estamos alimentando? ¿O no tenemos para darle alimento a nuestra vida espiritual? Tenemos, aquí no nos falta palabra. Tenemos palabra de Dios los domingos, tenemos palabra de Dios los jueves, tenemos los devocionales, están las predicaciones ahí, están las alabanzas. Alimentemos nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo nos regaña y dice, no apaguen el espíritu, alimenten bien. Si algo quiero que estén bien gorditos, es en su vida espiritual. Y está bien gordito en la vida espiritual, está bien alimentado. Entonces, la oración es el alimento para la vida espiritual y es el oxígeno que sostiene nuestra vida. Cuando usted ya se sienta cuando usted se sienta desanimado, es seña que necesita oxígeno, necesita orar. Señor, me siento bien desanimado, esa es la verdad. Me siento bien. Y vamos en oración al Señor. Nos presentamos delante del Señor y vienen las fuerzas otra vez. Siento dudas, siento esto. Vamos a orar otra vez. Y vamos entonces a tener aire todavía para continuar otra vez. Por último, la oración es el arma espiritual del cristiano. La oración es el arma espiritual del cristiano. Dice Éxodo 17:11, dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Esta es una historia bien interesante que siempre me llama la atención a mí en la vida de Moisés. Cuando Moisés estaba en el desierto que iba con rumbo a la tierra prometida, tuvieron que enfrentarse a ciertos pueblos, a ciertas tribus. Entonces dice que había una tribu, la tribu de Amalek. Era un pueblo grande, más grande que el de Israel. Entonces Moisés no va a la guerra a pelear, manda al ejército de Israel. Y dice que él se va al monte, sube al monte y empieza a orar. Y sucede de que cuando él dice que levantaba las manos en oración al Señor, el pueblo del Señor avanzaba en la guerra. Y entonces el mensajero de guerra viene y le dice, Moisés, nos hemos dado cuenta de que cuando tú mantienes las manos levantadas, el pueblo de Israel avanza en la guerra. Y Moisés dice, no, pero mis manos se me están cansando. Y Moisés se le cansaban las manos y bajaban. Y el pueblo de Israel retrocedía. Entonces vamos a hacer algo, dice Aarón y Hur, Aarón el hermano Moisés, siéntate aquí, agarran una piedra, sientan a Moisés, levanta una mano, que Aarón, detienes esta mano, levanta la otra mano, y Hur levanta la otra mano. Entonces Moisés se mantiene con las dos manos en alto,
clamando al Señor. Y dice que cuando él mantenía sus manos levantadas, dice que el pueblo de Israel avanzaba en la guerra, y así es como lograron conquistar a los amalecitas. Y por eso, con ese contexto, vemos el versículo, dice: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Hermanos y hermanos, nosotros como cristianos tenemos una arma poderosa, y es la oración. Es la oración. No es con espadas ni con ejércitos, dice el profeta Zacarías, sino con el Espíritu de Dios. Hay guerras que solo se ganan espiritualmente. Hay guerras que nosotros las podemos ganar espiritualmente. Dice el profeta Zacarías: no es con ejércitos, queridos hermanos, ni con fuerza, sino con el Espíritu. Espiritualmente a veces las guerras se ganan, y la oración es el arma que todo cristiano necesita para poder vivir su vida espiritual. Es la arma que necesita. Está alguien preocupado, agarra el arma, la oración, y empieza a orar al Señor, y gana la batalla. A veces nosotros creemos de que peleando, tal vez verbalmente, vamos nosotros a ganar. Y no, a veces se ganan las batallas por medio de la oración, por medio de doblar nuestras rodillas al Señor, por medio de ir delante del Señor. Y: Señor, yo no puedo con esto me está venciendo. Señor, esta persona no quiere cambiar, me voy a la oración. Muchas veces nosotros creemos de que entre más gritamos, más cambiamos a la otra persona. Y a veces ni nosotros mismos podemos cambiarnos. A veces lo que tenemos que hacer es irnos. Y este es un secreto, hermanos y hermanas: solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Solo Dios. Y si solo Dios lo puede hacer, va a ser a través de la oración. Nosotros presentamos y empezamos, en lugar de pelear en gritos y en esto y el otro, peleamos a través de la oración. Señor, yo no puedo tocar este corazón, yo no puedo cambiar este corazón, pero tú sí puedes. Señor, los médicos ya dicen que yo ya no tengo esperanza, los médicos dicen que esta enfermedad no tiene cura, pero yo creo en ti, Señor, y le presentamos esa enfermedad delante del Señor. Señor, no se abre ninguna puerta. Yo oro, Señor, para que se abra esa puerta. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu vaya y abra esa puerta de empleo, abra esa puerta, y empezamos a orar aquí, y nosotros guerreamos aquí, y las cosas suceden allá. Note que cuando Moisés estaba lejísimos de la batalla. Pero la guerra no se ganó en la batalla. La guerra no se ganó allá peleando. La guerra se ganó lejos, en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba peleando, levantando las manos. Muchas guerras se ganan así, porque muchas guerras son espiritualmente, más que físicas. Muchas cosas se empieza espiritualmente. De hecho, los doctores han confirmado de que muchas enfermedades provienen por nuestra área espiritual, por lo emocional. Muchas de las enfermedades ahí aparecen. Si usted está bien emocionalmente, bien espiritualmente, su cuerpo físico va a estar bien. Pero si usted está todo decaído, achicopalado, de ahí vienen las enfermedades. Las enfermedades vienen de la preocupación, vienen del estrés, vienen de esto, vienen del otro, vienen de muchas cosas. Y de ahí vienen muchas enfermedades, incluso cáncer. Los cánceres aparecen aún también cuando estamos enfermos físicamente. Por eso es el Señor: usen la oración. Entonces la oración es el arma espiritual del cristiano. Dice el profeta Zacarías: no es con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo ha dicho el Señor. Note que no lo digo yo, dice: ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos y hermanas, la oración es una comunicación de Dios y yo. ¿Cuánto nos comunicamos nosotros con Él? Cada vez que nosotros oramos, estamos dándole oxígeno a nuestra vida espiritual y estamos creciendo espiritualmente. Cada vez que nosotros oramos, estamos alimentando nuestra vida espiritual. Pero si no oramos, hay un dicho que dice: el que no ora, el diablo se lo devora, se lo come. El que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, estamos nosotros alimentando nuestra vida espiritual. Estamos nosotros usando la oración como nuestra arma que tenemos para vencer cualquier dificultad en esta vida. Si no,
La oración es eso. Entonces la oración es la comunicación con Dios, es el oxígeno que respiramos y es el alimento que nuestra vida espiritual necesita. Amén.